Habilidades para la búsqueda y recopilación de información. ¿Cómo citar sin morir en el intento? Saludos compañeros. El propósito de este nivel será que adquieras habilidades para la búsqueda, recopilación y gestión de información. Del mismo modo, aprenderemos a citar en diferentes formatos, como APA, Chicago e Hispánico, de manera sencilla. E incluso aprenderemos a utilizar algunas trampas, por así decirlo, para citar de manera más rápido desde el navegador de internet utilizando un pequeñito programa llamado Zotero. En clases anteriores, como ya aprendimos, hay varias maneras de utilizar el explorador de Google para buscar información. Por ejemplo, utilizar la búsqueda avanzada de Google Books. También vimos que podíamos utilizar la tecla de F3 para encontrar la información. Pero bueno, para los que no lo recuerden, les dejaré un link en la descripción en el que podrán retomar el video en el cual hablamos sobre ese tema. Pero para los que sí lo recuerdan o no les importa eso en este momento, pues continuemos con el tema. En aquella clase aprendimos que una manera muy útil de resguardar la información era mediante fichas, tanto bibliográficas, de trabajo y de conceptos. También aprendimos a utilizar la búsqueda avanzada de Google Books o buscar directamente en sitios de bibliotecas en línea o utilizar la tecla F3 para encontrar exactamente la información que nosotros queríamos dentro de una página y que ésta estuviera resaltada, por ejemplo, en amarillo. ¿Por qué necesitamos recopilar la información? En principio es para que cuando nosotros la necesitemos, podamos utilizarla. Por ejemplo, si un profesor nos solicita la tarea de realizar una monografía o un ensayo, no te preocupes por el momento si no sabes hacerlos, igual en los próximos videos aprenderemos tanto a hacer una monografía como un ensayo. Tengas toda la información del texto del cual tú investigaste, toda su información bibliográfica, y para ello necesitas hacer uso de un elemento llamado cita. Una cita es básicamente decir de dónde sacamos la información, confirmar que no estamos diciendo algo que nos inventamos, y es necesario para reforzar una idea que queramos plasmar en un texto. Pero, ¿cuál es la manera correcta de citar? Pues bueno, la cosa es que no existe un método definitivo, sino que hay varios métodos. En este video aprenderemos 3 métodos diferentes para citar, los cuales son, por un lado, el APA, el Chicago y el Hispánico, los cuales son básicamente diferentes formas de plasmar la información más importante de un texto de manera ordenada, para después colocarla en la bibliografía al final del texto y que la persona que lea nuestro ensayo, monografía o el documento que hagamos sepa de dónde salió la información en la que nos basamos para realizar el trabajo. Profe, ¿hacer todo eso es obligatorio? Pues sí, ya que una idea tomada de otro sitio, si no está citada, se considera un plagio, un robo de ideas, y un trabajo puede quedar anulado por ese simple hecho, por lo que es obligatorio e indispensable aprender a citar. Pero, ¿cómo aprender a citar? Pues la verdad es que es una de las tareas más sencillas que hay, sobre todo si estás trabajando desde una computadora con Word. ¿Por qué? Bueno, porque desde la pestaña de referencias te permitirá no solamente escoger el tipo de cita, sino que te proporcionará una especie de ficha muy parecida a la que yo te proporcioné en el cuaderno de fichas, donde solo tendrás que colocar los datos de la obra de donde sacaste la información, y cada vez que cites un texto, dar clic en el botón de insertar cita. Cada vez que lo hagas, esto hará una referencia del texto que tú leíste y hasta el final simplemente colocar una bibliografía. Vamos a ver cómo se hace. Primero leamos el texto que viene aquí. Citar en formato APA y Chicago en Word es muy sencillo. Lo primero es, en Word, ir a la pestaña de referencias, después a la sección de estilos de cita, que por lo general está configurada en APA por default, pero tú puedes cambiarlo ya estando ahí. Escribir o copiar un texto que queramos citar.
En este caso, yo quiero citar un fragmento del libro Viaje por la Historia de México. En este caso, para que sea más obvio que la cita es una cita, la pondré entre comillas, aunque en el formato APA esto no es indispensable. Pero bueno, veamos el ejemplo. Yo copié de ese texto la siguiente frase. A través de los siglos, México ha sido hogar de grandes historiadores. Yo quiero que después de ahí aparezca la cita en formato APA. Para ello, yo doy clic en insertar cita después de haber seleccionado el formato de citación, que en este caso yo quiero formato APA, agregar nueva fuente y aparece la dichosa ficha que yo mencionaba, en la cual puedo seleccionar el tipo de referencia que es, ya sea libro o artículo de revista, de periódico, sitio web, etc. Realmente no hay mucha complicación en esta parte. Lo siguiente es ir colocando la información que se nos pide. Por ejemplo, autor, título, año, ciudad, editorial. En la parte inferior de la ficha nos va a mostrar el ejemplo de cómo escribir. Por ejemplo, los autores escriben normalmente primero con apellidos y después una coma y el nombre del autor. De este modo, nosotros damos clic en aceptar ya que tengamos llena la ficha y listo. Una vez con eso, nosotros ya tenemos la cita. Ahora, para poner la bibliografía, basta con ir a donde dice bibliografía, elegir el tipo de bibliografía que yo prefiero. En este caso yo seleccionaré, digamos, esta. Y voilà, ya me aparece la bibliografía en formato APA. Es lo mismo para el formato Chicago, aunque hay una pequeña diferencia que en un momento más vamos a ver. Ahora, que si vas a hacer una cita a mano, pues entonces sí te va a tocar memorizar el orden en el que va toda la información. En el caso de una cita APA, el orden es el siguiente, por lo general para un libro. Al principio se escriben los apellidos, una coma y la inicial del nombre del autor, un punto, el año entre paréntesis, un punto, el título, normalmente en cursiva, pero si no sabemos escribir en cursiva sería subrayado, otro punto, el lugar de edición, dos puntos, la editorial y después otro punto. Cuando se cita eso en la bibliografía, en el texto simplemente se colocan los apellidos del autor, una coma y el año. En el caso del formato de Chicago, cambia un poquito. Por ejemplo, al principio se ponen igual los apellidos del autor, una coma y el nombre del autor. Después un punto. Otra vez se pone el título en cursivas o subrayado, un punto, el lugar de edición, dos puntos, la editorial, después una coma, después el año de edición, un punto y entre qué páginas encontramos la información. En el texto, mientras tanto, ponemos entre paréntesis con los apellidos del autor y sin coma ponemos el año de la obra. Ahora, en el caso de Chicago hay una cosa más interesante, y es que si no te gusta ver esos horribles paréntesis a la mitad del texto que se ven, la verdad, fastidiosamente feos, también se puede citar a pie de página. ¿Cómo? Bueno, lo primero es dar clic en el botón insertar nota al pie que encontramos en referencias. Después de insertar nota al pie, nosotros vamos a ver que aparece un número 1 o un numerito chiquitito arriba de donde nosotros queremos hacer la cita, y en la parte de hasta abajo de la página aparecerá un espacio donde podremos colocar la cita en cuestión, además de que podemos acompañarla con un comentario. Por ejemplo,
Yo aquí comenté, este libro fue enviado a todas las casas de forma gratuita por correo en el año de 2010 para celebrar el bicentenario. Por lo general, es uno de los libros más populares de historia de México. Esto es algo que no se puede hacer en APA, pero en Chicago sí. Lo cual hace que, al menos para mi gusto, me guste más este formato de cita, ya que es tanto más fácil de leer como es más práctico para si necesitas hacer una nota o una aclaración o simplemente un comentario gracioso en las notas al pie. Ahora, toca el turno del formato hispánico, el cual es muy parecido al Chicago, solo que en este siempre se cita a pie de página y se escribe la bibliografía completa. Por ejemplo, se escribe el nombre completo del autor, en este caso Luis González y González, coma, Viaje por la Historia de México, que es el título, coma, el lugar de edición, coma, la editorial, coma, el año de edición, coma, entre qué páginas y qué páginas encontramos el texto, y punto, y ponemos, si queremos, un comentario. Recuerden, los comentarios son opcionales. Ahora, la desventaja de utilizar la forma de citación hispánica es que pese a que se ve más bonita y elegante personalmente hablando, no hay una manera automática de hacerlo en Word directamente, solo utilizando programas externos. Ahora, otra cosa que puede hacer que este formato de citas sea mucho más elegante todavía es utilizar las llamadas locuciones latinas, una serie de palabras que nos evitarán el tener que estar repitiendo constantemente todas las citas. Por ejemplo, palabras como ibit, opsit, idem, et al, etc. En la siguiente imagen puedes ver algunas de las más usadas. Como les digo, lo malo en Word es que no lo pone automáticamente y nos tenemos que aprender de memoria las locuciones latinas y el orden en el que va este formato. Lo cual, si no tienes práctica o es la primera vez que estás citando, pues puede que no sea tan fácil como se plantea. Entonces, ¿puedo copiar y pegar cuanto quiera de información de un libro o página web siempre y cuando la cite? Pues sí y no. O sea, sí puedes citar textualmente unos 2 o 3 o hasta 4 renglones de un texto, o a veces hasta un párrafo, al colocar una cita, pero siempre y cuando después de ella hagas un comentario tuyo que complemente la información de la cita. Porque si todo tu trabajo son citas textuales de otros trabajos, entonces, ¿cuál es tu trabajo o ideas que tuviste tú? Mejor me pongo a leer los trabajos de las otras personas. Puedes citar varias veces pasajes del mismo libro en tu texto, pero trata de que las citas solamente sean un refuerzo para tus ideas, para lo que quieres contar, y que estas no sean el texto en sí. Profesor, sí, parece fácil, pero la verdad, a mí me da flojera rellenar todos los datos en las fichas cada vez que investigo un nuevo libro. ¿Qué puedo hacer? Oh, compañero, no se preocupe, pues si la manera de citar de Word no te ha parecido suficientemente fácil, existe una manera aún más fácil de hacerlo, sobre todo si tus citas son de páginas web. ¿Cómo? Bueno, utilizando un programa llamado gestor de citas, conocido como Zotero. ¿Qué es Zotero? ¿Y qué es exactamente lo que hace? Bueno, lo que va a hacer es rellenar esos datos bibliográficos de un artículo, libro o página web que encuentres y lo citará en el formato que tú elijas. ¿Cómo? Muy fácil. Bastará simplemente con dar clic en un botón que aparecerá una vez que tengas instalado el programa en tu navegador. Y al dar clic en ese botón, los datos quedarán guardados en la biblioteca de Zotero del programa, el cual necesitarás tener abierto cuando quieras utilizar la cita en Word. En Word aparecerá una pestaña nueva llamada Zotero que te permitirá citar todo lo que tú adquiriste en internet. En las ligas que te voy a dejar en la descripción, te dejaré unos links tanto para descargar e instalar Zotero como un tutorial de cómo utilizarlo. Te recomiendo mucho que si te interesa hagas una pausa y veas los videos,
ya que te ahorrará muchísimo tiempo de trabajo al momento de citar textos recopilados de internet. Cabe aclarar que el programa no es perfecto, y una que otra vez comete errores, que te tocará modificar desde el programa, rellenar los datos de manera manual. No siempre ocurre, pero si pasa, es tan fácil como en Word, pues el mismo programa te va guiando de dónde y cómo colocar la información. Ahora bien, dependiendo de tu profesor y la materia, este puede que te pida utilizar un formato de cita u otro. La mayoría de los profesores es posible que te pidan el formato APA. Otros, como el profesor Giovanni, te sugerirán de preferencia a lo mejor o utilizar el formato Chicago o hispánico, mientras otros pueden que te den a elegir libremente el formato que tú prefieras. Como digo, a mí me parece tanto más elegante el formato hispánico con notas al pie o el Chicago con notas al pie, pero al final es una elección de citación que dependerá tanto de lo que te solicite tu profesor como de una cuestión personal. Pero bueno, ya fue mucha plática de cosas bastante técnicas, ¿no? ¿Saben de qué es hora? Pues claro, es hora de jugar. Hoy vamos a jugar un juego llamado Paleta al revés. Una especie de formato libre, o sea, no oficial, de citación que puedes utilizar si tu profesor te da permiso. ¿En qué consiste? Muy simple. Elige un libro. Cualquiera funciona para este juego. Selecciona una frase del mismo y colócala entre comillas en una hoja de papel o si quieres en un documento de Word y coloca la nota al pie. Si lo estás haciendo en tu cuaderno, pues en la hoja simplemente haces una línea como hasta el final y el texto lo pones entre comillas en la parte de arriba y le agregas un numerito como exponente a la frase y pones ese mismo numerito chiquitito hasta abajo de la página. Y ahora, bueno, es hora primero de recordar paleta. Paleta son las siglas leídas de atrás a adelante de página, año, lugar, editorial, título y autor. Entonces, como dijimos en este caso que el juego se llama Paleta al revés, vamos a colocar los datos del libro en el orden inverso a paleta. Es decir, vamos a colocar primero el autor, después el título, después la editorial, después el lugar, después el año, después la página. Todo con coma y simplemente un punto hasta el final. ¡Y listo! Te recuerdo que este formato de citas no es oficial, pero si tu profesor te da a elegir el formato de citación de manera libre, puedes utilizar este, ya que es quizá el más fácil de recordar. Sobre todo si escribes a mano tu trabajo, o en tu cuaderno, o en hojas blancas. Pregunta si te permite utilizar paleta al revés, como modo de citación. Si aceptan, pues eureka, probablemente algunos profesores acepten, incluido probablemente yo, ya que este es un formato que es muy posible de utilizar para obtener información relevante del libro y no ocupa mucho tiempo para aprenderlo a manejar. Pero bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, didáctica, filosofía, informática, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!